¿Querés juegos mucho más baratos? Esta semana en Eneba tenemos un código de 12% de descuento. En el enlace de la descripción o comentario fijado te dejo para que vayas directamente a la página y que puedas acceder a este descuento del 12% con el código OFFER904. Aprovechen muy rápido porque están en descuento y tienen tiempo hasta el 3 de septiembre. Así que aprovechen estas ofertas y recuerden que me ayudan mucho comprando desde esta página. Bienvenidos a un nuevo video de noticias del mundo de los videojuegos. En este video vamos a hablar de 9 juegos gratuitos. Sí, 9 juegos gratis para las diferentes plataformas. La mayoría están en PlayStation, así que usuarios de PlayStation muy atentos. Igual les dejo las marcas de tiempo acá abajo para que vayan a la parte del video que más les interese. Y por último, también tenemos novedades de God of War Ragnarok y de EA, la compañía de Electronic Arts, que va a cerrar muchos títulos o muchos juegos. Va a cerrar sus servidores en línea. Recuerden que pueden dar su apoyo dejando su me gusta desde ahora si les gusta el contenido de videojuegos. Me ayudan mucho dejando su me gusta. Vamos a ver si llegamos a 150. La verdad es que vienen dando bastante apoyo a los videos, así que lo aprecio y lo agradezco muchísimo. Recuerden que si son nuevos en el canal y quieren aparecer como nuevos suscriptores, suscríbanse y activen la campanita para nuevo contenido de noticias. Sin dar tanta vuelta, vamos a comenzar con las noticias del video de hoy. Empecemos con la noticia de que EA, Electronic Arts, va a cerrar servidores de algunos de sus videojuegos. Estamos hablando de algunos títulos de la saga de FIFA y otros videojuegos de otras sagas. En cuanto a las sagas de FIFA, los siguientes juegos cesan su actividad online y soporte el próximo 6 de noviembre. FIFA 18, FIFA 19, FIFA 20 y FIFA 21. Y en cuanto a los otros videojuegos que no son de la saga de FIFA, pero que Electronic Arts va a cerrar sus servidores, les voy a estar dejando en pantalla de todas formas las fechas de cada videojuego. Entre los más destacados tenemos Crisis 3, Tiger Woods del 2014 y algunos Battlefield. Lo que yo creo es que estos videojuegos no se van a poder jugar más online, pero sí se van a poder seguir jugando offline, los modos carrera, las cuestiones que no necesiten una conexión a internet estable y que no necesiten algún tipo de soporte. Si van a tener las plantillas hasta donde estuvieron en el caso de los juegos de FIFA. Y los otros videojuegos solamente no van a tener online, ¿sí? El modo historia de algunos videojuegos lo van a poder seguir jugando. El modo historia de algunos videojuegos lo van a poder seguir jugando. Vamos a hablar ahora de God of War Ragnarok, porque se ha filtrado un posible DLC que llegaría próximamente. Según una reciente filtración, se habla mucho de un DLC en desarrollo del God of War Ragnarok. Y ahora últimamente se ha podido conocer de qué trataría el contenido principal de este precioso DLC. El desarrollo del DLC de God of War Ragnarok tiene como nombre clave Project Titan. Y según se ha publicado en las últimas horas, estará basado en la búsqueda de los gigantes. Uno de los grandes misterios que ha implementado la saga nórdica de Kratos y Atreus, por la que podría cerrarse ese círculo de manera definitiva para poder dar paso a la próxima saga que protagonizará el fantasma de Esparta. Por el momento no tenemos una fecha de salida de este DLC de God of War Ragnarok, por lo que si querés saber más noticias sobre esto no olvides suscribirte y activar la campanita, porque ni bien haya novedades yo te las voy a estar trayendo acá al canal. Y esas dos noticias fueron las noticias como para entrar en calor. Ahora vamos a pasar a los 9 videojuegos gratuitos y espero que estés muy atento porque te voy a decir, voy a ir en orden igual, los que ya están disponibles, los que tienen fecha para dentro de poco. Y algunos de estos videojuegos son para siempre, otros por tiempo limitado, otros free to play, otros son betas, así que muy atentos, otros requieren PlayStation Plus, otros con PlayStation Plus Extra, ¿sí? Entonces muy atentos porque les voy a estar nombrando cada videojuego y también les voy a decir en qué plataforma y con qué requisitos. La mayoría no tienen requisitos, pero bueno, les quiero traer en detalle todas las noticias. Empecemos por el Modern Warfare 3, que va a tener una beta abierta para todo el público de PlayStation 4 y de PlayStation 5. Recordemos que Modern Warfare 3 es el Call of Duty de este año 2023, que va a lanzarse dentro de este año fiscal, ¿sí? Continuará la historia del Modern Warfare 2 del año pasado y se perfila como un título bastante diferente bajo el capó. Les recomiendo que estén muy atentos a esta beta abierta porque está interesante probar estos videojuegos antes de comprarlos o antes de su lanzamiento para saber si lo compramos o no lo compramos. Comencemos con las fechas de las betas, que se las voy a estar dejando en pantalla. El primer fin de semana es para acceso temprano de los jugadores que han reservado el videojuego el 6 y 7 de octubre, para Play 4 y Play 5. Luego del 8 al 10 de octubre tendríamos para Play 4 y Play 5 la beta abierta, el fin de semana abierto. Y por último, el segundo fin de semana, que tendrían acceso anticipado los jugadores que reservaron el videojuego para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series XS y PC, sería el 12 y 13 de octubre. Tenés PlayStation Plus Essential, ya se filtró uno de los videojuegos que va a salir en el mes de septiembre con el PlayStation Plus Essential. Y el videojuego es Saints Row.
un videojuego que le hace competencia quizás a lo que sería Grand Theft Auto, y este videojuego estaría disponible a partir del martes 5 de septiembre hasta el 3 de octubre. Igual mañana mismo, miércoles, ya se anuncian oficialmente los videojuegos del PlayStation Plus Essential para el mes de septiembre, así que muy atentos también al canal. A ver si este videojuego está confirmado o es una filtración errónea. Que lo dudo porque quien lo filtró fue Bill Kun y nada, suele filtrar los videojuegos del PlayStation Plus y siempre acierta. Ahora, si tenés tanto PlayStation Plus Extra, Premium o Deluxe o el Game Pass en Xbox, ya podés disfrutar del videojuego Sea of Stars, un videojuego RPG de Sabotage Studios. Así que si te gustan los RPG, este videojuego es para vos. Si tenés PlayStation Plus Extra o superior o suscripciones superiores o el Game Pass en Xbox o en PC. Este videojuego ya está disponible en estas suscripciones. Y siguiendo con la rama de PlayStation Plus, si tenés PlayStation Plus Deluxe, podés disfrutar de una prueba de un videojuego por tiempo limitado. Recordemos que con PlayStation Plus Premium o Deluxe nos van regalando juegos, pero por una horita, 2 o 3 o 4 o 5, no sé cuántas horas fue el máximo de un videojuego, del título completo para que lo disfrutemos durante este periodo de una hora o demás para probarlo y ver si lo decidimos comprar o no. En este caso, el videojuego que tenemos disponible para disfrutar durante una hora es Fort Solis, una apasionante historia de suspenso ambientada en el planeta rojo. Y atentos porque si tenés PlayStation, podemos disfrutar de Hocked en su fase de beta abierta multiplataforma. El editor y desarrollador My Games de este videojuego ha anunciado hoy la primera fase de beta abierta multiplataforma de Hocked, que llega tras su exitosa beta en PC. Desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre, Hocked abre sus puertas a PlayStation 4 y PlayStation 5 y también en PC a través de Steam y MMG Launcher. Esta fase de beta abierta permitirá el juego cruzado entre diferentes plataformas. Marca el siguiente paso en el camino de Hocked hacia su lanzamiento final. Al igual que la anterior beta abierta, todos los jugadores pueden participar en el pase de renegado gratuito, que desbloqueará cosméticos para el juego en el momento de su lanzamiento. Próximo videojuego gratuito, Rainbow Six Siege, que lo vamos a poder disfrutar durante un tiempo limitado gratis desde el 31 de agosto al 4 de septiembre. En este fin de semana vas a tener acceso al juego gratuito completo, incluyendo todos los mapas y modos. Así que reunite con tus amigos, escoge las armas y modelos de equipación y disfruta en los distintos mapas de juego. Y atentos porque si tenés Play 4, Play 5 y PC, desde el 29 de agosto ya podés precargar este videojuego, es decir, desde este momento, para poder disfrutarlo desde el momento en el que se abran sus servidores gratuitos. Además de esto, Rainbow Six Siege durante este periodo está a un 75% de descuento por si deciden comprar el videojuego. Y si no conocen este videojuego, Rainbow Six Siege es un videojuego de disparos táctico en línea. El juego consiste en partidas de 5 contra 5, en donde los defensores tienen que defender un objetivo dentro de una estructura, puede ser un rehén, bombas o un contenedor biológico. Si logran defender el objeto con éxito, ganan los defensores, y si no, los atacantes tienen que ir y destruirlo. O si se eliminan, ponerle los defensores eliminan a todos los atacantes, ganan los defensores. Si los atacantes eliminan a todos los defensores, ganan los atacantes. Además de este videojuego de Ubisoft, también vamos a tener una prueba gratuita de otro juego de Ubisoft que es nuevito, es de Crew Motorfest. Tendríamos una prueba gratuita del 14 al 17 de septiembre. Y si se van a olvidar de esta prueba, nada, suscríbanse y activen la campanita, yo ya les dije. Si quieren saber cuándo van a salir estos videojuegos, al momento de su salida y que estén disponibles, activen la campanita para que yo les avise cuando salen estos titulazos. Entonces, del 14 al 17 de septiembre vamos a tener gratuitamente The Crew Motorfest y podríamos probarlo durante 5 horas al videojuego completo. Atentos porque con esto puede llegar a haber algún bug, error, posible fallo en la Matrix, con el cual nosotros podamos quedarnos con el videojuego completo. Raro que suceda, pero ha pasado con otros títulos. Es raro porque este título es muy reciente, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza. Todo lo que hagas y desbloquees durante este periodo te va a quedar si decides comprar el videojuego completo. Los que no conocen, The Crew Motorfest es un nuevo videojuego de la saga The Crew, donde pilotamos distintos vehículos en ambientes y mapas bastante interesantes e innovadores, como pueden ser Hawái y otros lugares súper extravagantes y que la verdad se ven muy bien dentro del videojuego. Y vamos a hablar de un videojuego en 2D que va a llegar próximamente a la consola de PlayStation 5 Free to Play. El próximo shooter en 2D, Side Bullet, mostró sus modos Battle Royale y algunas mecánicas del juego en un nuevo tráiler. The Bullet, que llegará a PlayStation 5 a finales de este mismo año,
es una versión 2D del shooter en línea. Ambientado en una jungla urbana de cemento, los jugadores se enfrentan entre sí y contra monstruos. Elige un luchador de uno de los 9 carteles, cada uno de los cuales ofrece una propia habilidad pasiva como ventaja única y combate dentro del juego. Hay 2 modos de juegos principales dentro del Side Bullet, Battle Royale Solo y Battle Royale Trio. Ambos te ubican dentro de un campo de batalla en 2D generado aleatoriamente llamado Belobog, que se vuelve cada vez más pequeño a medida que pasa el tiempo. Les recuerdo, este videojuego va a salir free to play para PlayStation 5 en este mismo año. Y el último videojuego gratuito de este video es Project Mugen, un nuevo free to play chino que mezcla Genshin Impact, GTA y Spider-Man. Por lo que se ve, suena bastante prometedor, bastante interesante, así que prestemos mucha atención con este videojuego. Vamos a ver. NetEase Games ha anunciado Project Mugen, el nuevo free to play desarrollado por Thunder Fire Studio y Naked Rain. Se trata de un juego de acción de mundo abierto que apostará por la ambientación urbana con toques futuristas. Se lanzará próximamente en Play 4, Play 5 y PC, y así también en dispositivos móviles iOS y Android. Ya se puede registrarse en su página oficial para que todos recibamos novedades al respecto, pero igual de todas formas yo les voy a traer las novedades acá a este canal. Y se compara mucho con lo que fue Spider-Man de Insomniac Games, GTA y una mezcla con Genshin Impact debido a sus gráficos. Se espera que este juego sea un free to play que rompa el mercado, así que muy atentos con este videojuego y con su próxima salida. Y bueno, estos fueron los videojuegos del video de hoy, espero que lo hayan disfrutado muchísimo este video y estos videojuegos. Me estoy requemando con el sol, perdón por mi voz, pero estoy súper resfriado y aunque crean... y me van a decir abrigate si estás resfriado, bueno, no, el sol me está dando y estoy cagado de calor y mientras grabo encima me va subiendo la temperatura, así que estoy grabando todo resfriado, así que suscríbanse, dale, denme una mano para seguir con el canal y espero que hayan disfrutado de este video. Si quieren más noticias, suscríbanse, dejen su me gusta, vamos a ver si llegamos a 150 likes. ¡Ey, ey, ey! Y mis gatos se portan mal, así que nada, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chau.